Presentadas por todos los sectores, ¿no? PRI presentó una, PAN presentó otra, PRD presentó otra, el Club de Periodistas de Antequera presentó otra, el Foro Nacional de Periodistas presentó otra, el Sindicato Nacional de Redactores tiene otra, y al final de cuentas, en el periodo de Juan Mendoza, diputado panista, en el foro y encuentro nacional que tienen de legisladores, se jactó de que Oaxaca iba a la vanguardia en materia de protección al periodismo, situación que no se dio. Nos hemos entrampado en terminología, que si quién es periodista, quién no lo es, qué calidad tiene, qué calidad no la tiene, y bueno, al final de cuentas terminan siendo temas muy teóricos. Lo que es cierto es que las agresiones se han incrementado. 3 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La más reciente, el 24 de febrero del año pasado, que se construyó por la agresión de Fernando Palacios Cházares, periodista de La Cañada, del Hospital de Flores Magón, en la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano no garantiza el acceso a la justicia a los periodistas ni a sus familiares para un ejercicio libre del periodismo. Es un caso que ha evidenciado muchas cosas. Llegamos, como este caso de Fernando, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ponemos en tela de juicio no nomás a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también a la Suprema Corte de Justicia, ya que hay 29 órdenes de aprehensión de todos los que participaron en la agresión de Fernando. Y sin embargo, a 4 años no han ejecutado las órdenes de aprehensión. Yo creo que para entender la realidad tendríamos ustedes, en las últimas 3 legislaturas, el Club de Periodistas de Antequera, quien preside a Ángel Soriano como presidente, se ha presentado al inicio de su mandato como legisladores que se pueda crear la comisión permanente de seguimiento a las agresiones a periodistas. Las 3 últimas legislaturas lo hicieron. Esta legislatura sigue debatiendo si va a ser permanente o va a ser especial. ¿Por qué razón no la quieren hacer? Bueno, desconozco. Pero yo creo que sí se tiene que conformar una comisión real que permita revisar cada una de las agresiones. 2 agresiones recientes que se dieron en el caso del desconocimiento de las autoridades de Atzompa, que en el mes de febrero hubo un bloqueo por el Tecnológico de Oaxaca. Uno de los compañeros fue agredido, le rompieron la cámara, lo lastimaron de la nariz, el ojo. Se llevó a cabo todo el procedimiento, la carpeta de investigación, hay medidas cautelares, hay recomendación por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos, y lo que nos sorprendió bastante hace 15 días, que el informe que emite la Secretaría de Seguridad Pública, en la cual manifiesta que dentro de las medidas cautelares se solicitó revisión, visitas bilaterales por parte de los elementos de seguridad pública para, pues de una u otra manera, garantizar la seguridad del muchacho, puesto que le dieron toda su cartera, credenciales y lo tienen bien identificado. El informe que manda la Secretaría de Seguridad Pública da vergüenza. Entonces, es triste el doble discurso que están manejando las autoridades. Más que entraparnos en esto, yo puedo entregar todo el informe de todo lo que hemos venido documentando en este tiempo. Hay que aclarar, soy abogado, litigo en mi despacho, litigo en materia de libertad de expresión, daño moral y otros temas, que muchos compañeros me han depositado esa confianza para llevar en buenos términos. El caso de Fernando Palacios Cházares va a dar mucho en materia jurídica, puesto que se ponen en tela de juicio varias cuestiones. Ojalá, y el primer punto fundamental, yo creo que aprueben primero la comisión especial, de permanente. Bueno, al final de cuentas ustedes sabrán qué nombre le ponen, pero... Y han vertido sus puntos de vista considerando que el periodista y el defensor de derechos humanos es lo mismo, y yo quisiera que también tuvieran claridad de que nosotros no somos defensores de derechos humanos, nosotros somos periodistas, y en ese sentido los derechos, las obligaciones son totalmente diferentes. Asimismo, que también consideren que las agresiones, porque también en estos momentos hay por ahí ya la última propuesta de iniciativa de ley que presentó el diputado Horacio Mendoza, en donde habla exclusivamente de protección a periodistas, pero en cuestiones físicas. Nosotros no nada más somos agredidos de manera física, también laboral, ¿no?
Les decía yo aquí en corto, antes de empezar esto a los compañeros, que desde el inicio de los 90 el Congreso Federal aprobó el salario mínimo para periodistas, el salario mínimo profesional, que equivale a 5 salarios mínimos. Yo no sé si alguien lo disfrutó, pero eso ya se olvidó. También ahí hay un punto importante que se debe de reconocer. Hay derechos laborales que se están violando y que también son agresiones al trabajo que realizamos nosotros. Han hablado también aquí de que es el primero de muchos foros. También quisiéramos saber cómo lo tienen planeado. Nosotros siempre hemos estado peleando por foros regionales. Efectivamente, coincidiendo con ustedes, de que los que primero hablan y manifiestan sus necesidades sean precisamente los inculpados, en este caso nosotros. Entonces sí es importante que nos den a conocer cuál es su plan y que nos digan cómo nos están considerando para entonces poder aportar parte de lo que estamos viviendo todos los días. Señores diputados, les agradecemos la invitación que nos hicieron. Coincido con mi amigo Juanito en el tema. Hace poco más de un año fuimos convocados a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a una reunión en la que nos sentaron precisamente junto con agrupaciones que son de las principales agresoras a periodistas, porque la reunión fue convocada más o menos con el mismo título, una reunión de periodistas y defensores de los derechos humanos. Entonces no podemos estar en el mismo espacio. En aquella ocasión estaba ahí Comuna de Flavio Sosa Villavicencio, estaban ahí integrantes del Frente Popular Revolucionario, que muchos de los compañeros saben que son de las organizaciones, junto con la sección 22, de las organizaciones que más agreden a los periodistas. Entonces me uno al posicionamiento que hace Juanito, de que no pueden sentarnos en la misma mesa a todos. Tampoco estoy generalizando a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, no todas son iguales al Frente Popular, no todas son iguales a la sección 22, ni tampoco a Comuna. Pero debe haber, cuando menos, una distinción entre lo que es el ejercicio del periodismo y los defensores de derechos humanos. No pueden meternos en el mismo rasero a todos. Esa sería una observación sobre ese tema. Y lo que hemos notado de un tiempo para acá, algunos partidos, representantes de partidos, diputados, pues han estado convocando a los periodistas precisamente para tratar de armar o presentar, la última en que fuimos invitados fue la que realizó el diputado Antonio Mendoza del Partido de la Revolución Democrática, que nos leyó su propuesta de ley de protección a periodistas. Y ahí le hice el comentario de que nos están convocando a estas reuniones, desafortunadamente, parece ser que es únicamente con un fin de buscarle una rentabilidad electoral, el convocar a los periodistas, aprovechar los foros, aprovechar los escenarios precisamente para eso. Lo único que es plausible en estos días de lo que estamos viviendo es que pues están retomando el tema de la ley de protección a periodistas. El Grupo Prensa Oaxaca, al que pertenezco, GPO, desde la 61ª legislatura metió una ley de protección a periodistas. Pasó la 61ª, pasó la 62ª, ustedes son ya la 63ª legislatura. Únicamente fuimos a 2 reuniones, la primera de presentación, la segunda que era la primera reunión de trabajo, a la tercera ya no se presentó ningún diputado. O sea, el asunto quedó trunco, quedó mocho, nos hemos acercado a las diferentes comisiones, no camina absolutamente nada, lo cual, reitero, para mí, en ocasiones veo que los diputados únicamente convocan a este tipo de reuniones con fines electorales. ¿Sobre qué vamos a trabajar? ¿Qué es lo que tienen y qué es lo que proponen? Y que realmente se analice y se lleve con quienes estamos en los medios de comunicación, porque si vemos ahorita no tenemos más de 25 personas que estamos involucradas y somos muchísimos, no solamente en la capital, en las regiones, que es donde más también sufren a veces las agresiones. Entonces no podemos hablar de un análisis si no están quienes deben estar, para empezar, ¿no? Pues conocer sus propuestas y saber que no van a legislar al vapor o que ya lo quieran hacer, y como me dijo un compañero, dice que se legisle, que se apruebe la ley y después le hacemos saberlos. No, eso para nada. Si no, vamos a parecer como la ley del alcohol, que tiene desde 1940 y tantos y hasta la fecha no se le ha hecho ni una sola modificación. No
tiene caso aprobar una ley que no va a estar bien. Entonces sí les pediría que no aprueben a la FAM y aprueben una cosa que no esté muy bien consensuada. Los periodistas, pero igual estoy en la misma línea de mis compañeros. No hay que confundir ni hacer solamente una ley para protección a defensores de derechos humanos y periodistas del estado de Oaxaca. Y yo sí quisiera convocarlos a ustedes que hiciéramos más reuniones así, para que pudieran estar la mayoría de periodistas, quienes estamos a pie trabajando, dando la cara en todos lados. Eso es una. Y la otra, que pudieran coincidir los diputados de las diversas fracciones parlamentarias sin querer tener la intención de hacer esto. Porque si no hay, ni modo que va a hacer una propia ley Morena de periodistas, no se puede. Hace poco platicaba con la diputada Hilda y el asunto de la diversidad, a pesar de estar ahí incluido el PRI, el PRD, todos, no sale. Entonces, ¿cómo quieren hacer? Es una buena intención, me gustan las intenciones, qué bueno, me alegro, pero quisiera que estuviéramos en un lugar más propio, sin cafecitos pagados, ni un espacio pagado. Los periodistas así somos. Y que nos tuvieran en cuenta, pero a todos. Al que hace su chamba desde tempranito, o sea, anda reporteando, a quien está detrás de una computadora, a todos, a los corresponsales también, que tomaran en cuenta una lista general de medios de comunicación y que hoy pudieran darnos una sorpresa de que realmente va a tener peso una iniciativa que ustedes hagan. La propuesta es de tener más foros, si pudieran ampliar ahí en el Congreso del Estado un espacio más grande. No sé, a veces hay propuestas muy buenas que salen, pero sin tanto relajo. El foro para hablar. Comparto la idea de todos mis compañeros que me han antecedido en la palabra. La última, como dice la compañera Rebeca, ustedes más que nadie la deben de conocer, que ella está siempre al pie del cañón ahí en las largas y cansadas sesiones hasta que nos informan, hasta la última que ella nos estuvo mandando mensajes de que lo secuestraron, eran las 12 de la noche, la 1 de la madrugada y ahí seguía. Y precisamente ella seguía, y hago mención a esto porque estaba en el patio, estaba mandando fotos de lo que acontecía. De ninguna fracción de legisladores recibimos información en ese momento. Yo no estuve ahí, no podría decir si estaban en sus cubículos o tomando cafecito, ¿no? Pero los compañeros que estaban con Rebeca estaban en el patio, estaban enfrentando a los grupos. ¿Y por qué esta presentación? Antes de poner mi punto de vista sobre esta mesa, que como lo dice es de análisis, porque como lo antecedieron, yo les pediría, legisladores en este momento de Morena, como lo hemos dicho siempre, no podemos ser, como se dice en la ley, iguales los desiguales. No podemos manejar una ley que trate igual a un defensor de derechos humanos que a un periodista, que a un reportero, que a un fotoperiodista, porque siempre existirá la diferencia institucional y constitucional. En estos momentos simplemente aclárenme si estoy mal y lo aceptaré. ¿Quién designó a Arturo Peña? ¿Nosotros? ¿Los ciudadanos? No. Lo designa el exgobernador Gabino Cue Monteagudo. ¿Y por qué? Porque tiene que contar con un respaldo que cuando llegue una queja ciudadana, pues le pueda dar el espaldarazo. Y pueda decir, sí, como no, haremos las sanciones. ¿Pero qué sanción? ¿Administrativas? Porque ni tan siquiera económicas, para que se nos reponga una cámara, un lente que nos rompe, para que se nos reponga un lápiz que nos rompe. No. Simplemente las amonestaciones, como dijeron hace un momento, vienen de llamadas de atención y jaloneos de orejas y oye, respétalo porque es periodista y nos va a pegar. Hasta ahí. Entonces sí, el primer punto de mi exposición sería ese. No deben de
dejar que en Oaxaca se cometa, y lo digo claro, el mismo error. No puede haber una ley que trate igual a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Como lo dijo el compañero Juan, también él le ha tocado defender a compañeros que incluso sabiendo las autoridades que en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, desde el año 2008, existe un apartado en que se protege y se dice cómo tratar a los periodistas en caso de que se violen sus derechos al cubrir una nota informativa. De esto nadie tenemos conocimiento, como el compañero o quienes se especializan en derechos penales, laborales, de todos sus ámbitos. El tercer punto que les manifiesto: nosotros, como lo dijo Pedro Matías, como lo dice Paulina, ya estamos cansados de iniciativas. De que derechos humanos es una cosa, por decirlo de alguna manera, muy compleja, muy especial, y periodistas definitivamente somos otros, es decir, es otro renglón. Ahora bien, no podemos revolver aquí lo laboral porque ya está en la ley, es decir, tampoco podemos hacer leyes especiales de protección al periodista, porque según la Constitución, tengo entendido, no hay mexicanos de primera ni de segunda. La ley es general para todos los ciudadanos, en la calidad de ciudadanos. Entonces, sería un contrasentido una ley de protección al periodista, porque estaríamos borrando la Constitución. Ahora bien, tengo entendido de que el fiscal se ha pronunciado por establecer unidades especializadas de seguimiento a agresiones físicas, y podría también sumarse lo de agresiones digitales, porque no deja de ser otro renglón, pero son finalmente agresiones, es decir, es un proceso, es amplio, ¿no? A lo que voy es que más que en buscar situaciones pues cómodas de alguna manera, políticas o no, sería una propuesta de la formación de una instancia de seguimiento a periodistas. ¿Para qué? Para aplicar lo que en la ley ya está estipulado. Es decir, si hay un fideicomiso, si hay una demanda de asistencia social, si hay una agresión X, esa instancia, por decreto o por ley, con la obligatoriedad que marca la ley precisamente, darle seguimiento, porque el periodista lo que necesita es atención diversa en el ámbito en el que se encuentre, independiente o dependiente de un patrón XX. Pero es decir, hay agresiones, como en todo trabajo, en toda actividad hay riesgos. Aquí, por ser una ventana pública, pues se publicitan más, pero no dejan de ser finalmente agresiones con todas sus consecuencias. Una instancia de seguimiento no va a inventar nada, pero sí a hacerse responsable a cumplir la ley, que es lo que aquí se ha echado de menos, que no hay asistencia social, no hay justicia penal, no hay XX. Bueno, una instancia que haga ese seguimiento. Tengo entendido que el señor fiscal habla de un seguimiento temporal, es decir, hasta que se agote una denuncia pública y se llegue a la sentencia o a su término, que se haga efectivo la demanda del periodista en turno. Es decir, ahí terminó, ahí cumplió, y cumplir ahí creo que hay como 60 o algo así denuncias por agresividad registradas. Esto es continuo, por supuesto, pero esa es mi aportación. Muchos compañeros han presentado iniciativas, como dijo Pedro ahorita, en la 61 y en la 62 legislatura. Nos engañaron. Y yo veo en ustedes muy buenas intenciones, pero sí pedirles que no nos engañen, que no sea una simulación más, ¿sí? Y que nos ayuden realmente a sacar la ley de protección a los periodistas que tanta falta nos hace. Entonces, a mí sí me gustaría
cederle la palabra a mi amigo Juan Maldonado, que es un experto y que tiene toda la información relacionada a los problemas que hemos tenido los periodistas en el Estado. Gracias. Porque yo soy abogado y ustedes me pueden decir esta ley es muy conveniente, pero pues legalmente yo desconozco las finalidades o los entrampados que pueden ponernos ahí, pero sí es importante que expertos como está el artículo 19, está CENCOS, están otras organizaciones que ya llevan un trabajo realizado, que podemos retomarlo y después nada más mirar las particularidades del Estado, ¿no? Para tener y complementar eso. Está eso de definir y delimitar que hay gente extorsionadora en el gremio, hay que reconocer. Hay gente que no son periodistas y que se han infiltrado en el gremio para extorsionar y que desgraciadamente los políticos se han apendejado y los han... sí, en serio, porque se dejan seducir, o sea, por 50 pesos por una comidita, por usted, los extorsionan y no tienen ni siquiera portal, no tienen ni siquiera un medio que los respalde y los políticos ahí están, con que salgan en la selfie, ya con ellos se dio, con ellos se dio, y no aterrizan y no verifican que su información trascendió o se plasmó en algún medio de comunicación. Entonces sí tienen que hacer una diferencia ustedes también, porque están fomentando también la corrupción y esa delincuencia organizada dentro del gremio periodístico, que no lo es y que nos desprestigia a la mayoría de los que sí ejercemos el trabajo. Esa es otra. Y también retomar de todas esas nuevas iniciativas que hay, retomar lo más sustancioso, o sea, no todo es desecho. Creo que alguien tiene ideas importantes y hay que retomarlas. En lo que sí no estamos de acuerdo es con lo que decía la compañera Mónica, de generar un fideicomiso, porque el Estado no es nuestro patrón. Los patrones son las empresas periodísticas y ellos tienen que cumplir con esas leyes laborales que ya están plasmadas y que desgraciadamente no se aterrizan, porque hay complicidades de los gobierno con las empresas periodísticas y nosotros seguimos estando en la orfandad, no solamente de la clase política, de nuestras casas laborales, de empresas periodísticas, sino también del mismo Estado, porque, como ahorita mencionaba Lilia, acaban de agregar una compañera y lo agrede una organización o un sindicato y no se le puede aplicar la ley porque tienen una fuerza corporativa y entonces ahí se genera impunidad, ¿no? Esos delitos no se castigan. El Estado el gobierno comete los delitos y tampoco se le castiga porque no se van a flagelar ellos mismos, porque ellos solo se cometen el delito. Y nosotros quedamos así porque nuestra empresa periodística tampoco nos avala, nos respalda, a la mera hora nos abandona y ni siquiera es capaz de responder y presionar a las autoridades a que se castigue y se sancionen los delitos. Por eso es que se repite. Entonces queremos que esta ley se aterrice, pero de buena manera, sin presiones políticas, y que no se vuelvan, como bien mencionaban, con ese tinte político, o porque ahora el presidente Peña Nieto dijo que ya se tiene que crear un mecanismo de protección para periodistas, pues ahora todos lo van a hacer a ciegas, y eso no debe de ser así, porque además está creando más burocracia y no sirve para nada. Actualmente tenemos una fiscalía especializada para delitos de trascendencia social que creó Gabino Fue y que no funciona. Y era para eso, para defensores, para periodistas. Entonces, no queremos ser la excepción. Nosotros no somos el cuarto poder como se menciona, somos un ejercicio, unos profesionistas que ejercen su trabajo simplemente, pero también queremos las garantías para ello. Entonces lo único que pedimos es eso, y yo sí agradezco que nos hayan tomado en cuenta para emitir nuestro punto de vista y que pues en lo posterior pues sigamos aportando, porque nuestra intención no es destruir, es construir, y que queremos, pero que sea una construcción con buenos cimientos y no solamente fachada.